El Consejo Nacional de la Empresa Privada les da la más cordial bienvenida al foro Caja de Seguro Social 2.0 Visión al Futuro. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Abadía, asesor del ministro de Salud, quien está en representación de su excelencia, el doctor Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud. Licenciado Dinomón Vázquez, director de la Caja de Seguro Social. Ingeniero Rogelio Gordón, subdirector de la Caja de Seguro Social. Licenciado Ricardo Sotelo, presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Presidente del CONEP, el doctor Gabriel Díez Montilla. Presidentes de gremios, miembros del CONEP, miembros de comunicación, damas y caballeros. Este foro tiene como objetivo dar a conocer la implementación de la nueva Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, así como los nuevos retos y oportunidades que ésta presenta. El programa contará con una estructura basada en exposiciones, con el propósito de garantizar la fluidez y profundidad que merece el análisis de todos estos contenidos. Pueden encontrar el mismo en el código QR que encontrarán en los acrílicos de sus mesas. Les invitamos también a interactuar con nosotros a través de la etiqueta #ForoConepCSS y por nuestras redes sociales Conep_Panamá. Para dar inicio a este foro, invitamos al doctor Carlos Abadía, asesor del ministro de Salud, a que nos brinde unas palabras de apertura, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Le traigo las disculpas del ministro, pero por compromisos en el Consejo de Gabinete no podría asistir. Y un saludo caluroso de él. Después de 15 años y 3 gobiernos, un gobierno actuó de manera responsable de una situación muy delicada que estaba viviendo nuestro país. Se olvidó creo que ya es fantasía urbana del costo político, porque al final es el costo de la población cuando no se toman las medidas necesarias. Se presentó un proyecto de ley muy estudiado y responsable. No salió todo lo que se quería, pero hay algunas cosas que creo que debemos darle la importancia que no se le ha dado al nivel que debe ser. No se olvidaron de la solidaridad. La solidaridad famosa de intergeneracional, que realmente ya no existe desde hace mucho tiempo y que es, desde mi punto de vista, irresponsable porque es que nuestros hijos son los que van a tener que pagar nuestras pensiones. Creo que cualquier padre responsable no actuaría de esa manera. Y el gobierno asumió a esa solidaridad aportando casi $1.000 millones. Pero a esto hay que aplaudirle lo siguiente, sin una reforma tributaria, lo que va a obligar al gobierno y a los gobiernos a actuar de forma más responsable en los gastos y en la recaudación. Ahora nos toca un reto, que es rescatar el sistema de atención de salud, que es lo que le afecta a la población día a día. Y les digo, porque soy parte de ese proceso, ya estamos dando los primeros pasos en ese aspecto y esperemos que en un tiempo prudente tengamos resultados para el bienestar de la salud de toda la población. El licenciado Dinomón y todo su equipo le explicará detalles, pero lo importante es que se tomó una decisión correcta y muy responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Abadía por sus palabras y de esta manera iniciamos la primera sesión del día de hoy titulada Comparación de la propuesta de CONEP
la propuesta del Gobierno y proyecto de ley aprobado por la Asamblea, Ley 462, a cargo de Eric Molino, economista y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros Nacionales de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, a quien invitamos a subir al estrado y recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. La presentación, creo tratar de ir al grano. La verdad es que las cosas que se fueron incluyendo, empezando desde lo que se propuso a lo que sale, es mucho más complejo. Los que no se han leído la ley, los invito a que lo hagan, no solo por un tema para que cuando estamos discutiendo o estamos debatiendo sobre el resultado de la ley podamos tener evidentemente, hablarlo desde la postura del conocimiento, pero creo que la presentación al final en estos 20 minutos lo que va a tratar es un poquito de resumir algunos conceptos que son claves en yo creo el entendimiento de recordar un poquito por qué se hizo, por qué lo estábamos haciendo, qué propuso CONEP y la empresa privada, luego qué fue lo que se trató de presentar por parte del Ejecutivo y por último cuál fue el documento con el cual digamos terminando la ley. Y yo quisiera digamos empezar un poco invitándonos a la reflexión en cuáles son digamos las lecciones aprendidas que nosotros hemos tenido en este proceso, que era un proceso muy técnico que, como ya lo estaba comentando el doctor Abadía, era importante que en los últimos 15 años no habíamos hecho una reforma importante y sustancial. Y una de las cosas que creo que nosotros habíamos, que tal vez lo sabíamos, pero no lo teníamos perfectamente visualizado, es la cantidad de misinformation y de fake news que salió alrededor de un concepto que era muy técnico, que es digamos, siempre se trata de tratar de argumentar desde la verdad, desde la razón, con sustento y con números, pero nos hemos dado cuenta, yo creo que es una lección aprendida importantísima, de que nosotros también tenemos que estar preparados para saber que no va a ser suficiente hablar con números, porque es muy fácil agarrar un megáfono y decir cosas que son falsas pero que suenan problemáticas o que suenan bonitas y que eso sea, digamos, el sustento que va a llevar la narrativa. Estuvimos comentándolo de que, voy a decir un número, de que la enorme mayoría del tiempo estábamos diciendo misinformation y aclarando cosas que no eran ciertas en lugar de decir cosas que sí se proponía, digamos, originalmente de nuestra propuesta y después de lo que acabó siendo la ley. Así que yo creo que es una lección aprendida a la que les invito a reflexionar porque van a ver muchísimas otras cosas de carácter de políticas públicas en las que esto debe ser una lección aprendida. Y por eso entonces quisiera empezar de por qué era necesaria la reforma y estas fueron inclusive puntos que para nosotros desde el punto de vista técnico eran muy poco controversiales y muy reales. Recordemos que la reforma era necesaria por un tema demográfico, teníamos a las personas cada vez viviendo más tiempo, teníamos a las familias panameñas cada vez teniendo menos hijos, teníamos, y ya se vio al principio del año, que las reservas del sistema del IBM en el sistema más llamado solidario se agotaron, pero inclusive todas estas cosas que nosotros ya dábamos como hechos y dábamos como cosas que eran parte de la discusión técnica, inclusive estas fueron no necesariamente utilizadas de la mejor manera para contraargumentar, no desde el punto de vista técnico, ni siquiera desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista apelando a la emocionalidad. Pero siempre es importante recordar por qué hicimos las cosas. Era responsable tomar una reforma por estos puntos. Ya otros países habían tenido que hacerlo, los países estaban yendo hacia una tendencia de un sistema de capitalización individual. Estos cambios demográficos no solamente los ha estado viviendo Panamá, sino que los están viviendo en todos los países alrededor del mundo. Y era importante esas lecciones aprendidas que habíamos tenido de las reformas en otros países. Y ese fue el punto de partida sobre el cual se hizo la propuesta de parte del sector empleador. Ahora, si a los que se acordarán, y voy a tratar de ser relativamente sucinto, extrayendo, digamos, las ideas más importantes de lo que nosotros teníamos, era un sistema basado en pilares. Nosotros teníamos un pilar que era el componente no contributivo, que de hecho esas son cosas que rescata la nueva ley y que fue parte de la propuesta del gobierno. El sistema no contributivo, que a lo que nosotros llamamos el pilar 1, era precisamente para volver esto un proyecto realmente solidario en donde se pudiesen atender a personas o que por la razón que fuese, y no lo especificamos necesariamente por la razón que fuese, tuviesen una pensión básica, una pensión universal, que ahorita lo estamos viendo obviamente cómo quedó traducida la ley. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se propuso originalmente en cuando se hizo CONEP la propuesta, pero este era para nosotros un componente verdaderamente solidario, poder, digamos, evitar que se llegara a la vejez
digamos, en condición de precariedad. Y al final, este componente es una de las cosas que hace el sistema verdaderamente solidario y obviamente costar. Y ese era el componente en donde nosotros como contribuyentes íbamos a estar tratando de garantizar un piso mínimo. Conceptos como si, por ejemplo, es que al final la ley 144 era muy poco o el tema de la pensión mínima garantizada de 265 es muy poco. Ese es otro argumento. De hecho, hay cosas, que ahorita lo quisiera expandir un poco en eso, hay cosas dentro de la ley que resuelven varios problemas, pero hay otros problemas que no era el alcance de la ley poder resolver. Hay una serie de problemas macroestructurales, ahorita quisiera expandir un poco en eso, que no eran el alcance de la ley y que obviamente son discusiones y debates para tener en otro momento y que debemos continuar teniendo. Teníamos entonces un segundo componente que en ese momento estaba basado en tener cuentas individuales. Ahí es donde nosotros empezamos a ver también parte de la, digamos, distorsión política que también hubo. Nosotros hoy en día lo que tenemos son cuentas nacionales, obviamente están contablemente separados, pero no son cuentas individuales, están en el Fondo Único Solidario, pero nuestra propuesta original era, una vez tengamos este sistema del pilar número 1, el componente no contributivo, el verdaderamente solidario, entonces migremos los fondos a el pilar 2, donde obviamente ya las jubilaciones se van a pasar para tener un carácter ya realmente de aporte individual. Disculpen. ¿Cómo básicamente hubiese sido la propuesta? Y ahí hay cosas que originalmente, y recuerden que estoy haciendo, digamos, un comparativo de cómo estaba originalmente planteado, qué fue lo que se presentó como proyecto del gobierno y qué fue lo que finalmente quedó aprobado. Aquí una de las cosas que nosotros siempre tratábamos de hacer era, bueno, resolvamos, como había dicho en el punto número 1, hay que resolver el problema del sistema exclusivo de beneficio definido. Tenemos un déficit, que ese déficit de valor presente era 75.000 millones de dólares, más de la deuda actual que tenemos en la República, de que iba a llegar a un punto máximo de 7.5 mil millones de dólares. El déficit del año pasado fue de 6.4 y ha sido uno de los más altos de la historia, nada más para que lo tengamos en contraste. Entonces, al final, una de las cosas que se decía era, ok, lo que vamos a hacer es pasar el sistema mixto y el sistema exclusivo de beneficio definido al pilar número 2 y se le va a dar un bono de reconocimiento a esas personas del sistema exclusivo, el sistema mixto, un poquito para garantizarles esa jubilación que tenían de las aportaciones que ya se habían hecho, pero ayudábamos con el flujo de caja del sistema exclusivo de beneficio definido. Ahí un poco lo que tenemos ahorita es obviamente la fusión de los sistemas para que nos ayude con el flujo de caja de cómo se llama, de los próximos años y resolver ese problema. Pero se enfocaba principalmente en que uno tuviese una cuenta 100% individual donde tus ahorros pasaban a una cuenta tuya inembargable y que eso es lo que permitía que las personas pudiesen al final jubilarse con el monto que estaban aportando. Y había un último pilar, que este componente también está de cierta manera incluido el concepto dentro de la ley, que era el componente de ahorro voluntario. Y aquí una de las cosas en las que a mí me parece, y esto lo hablo a título personal, no necesariamente del gremio que represento, aquí había un pilar en el que yo siento no le hicimos suficiente promoción, que es, tú tienes sistemas de pensiones privados funcionando muy bien, e inclusive el CIACAP, que no es privado sino que es gubernamental, están dando aportaciones muy por encima de lo que estaba dando históricamente la Caja del Seguro Social. Y una persona promedio en Panamá no tendría acceso a poder entrar al mercado de capitales de otra manera que no fuese esta. Esto era precisamente una manera en la que tú le podías decir a una persona que con sus aportaciones de 50, de 100 dólares, de montos relativamente chicos para un sistema, digamos, de un fondo de pensión grande, pudieran accesar al mercado de capitales y ver su dinero crecer y sus ahorros crecer. Pero bueno, esas son cosas que, digamos, al final sí está incluido en la ley el tema del aporte. Yo pienso que ahora uno de los temas interesantes va a ser precisamente cómo nosotros vamos a tener una caja del Seguro Social donde las inversiones ahora están sacando mayores rentabilidades de las que históricamente se han tenido, y ahí realmente ahora vamos a tener un enfoque importante al manejo y al rendimiento y cómo eso al final nos va a ayudar a tener una tasa de reemplazo más alta. Yo creo que esta parte era, y aquí estoy, digamos, resumiendo, uno de los puntos importantes era el concepto de las diferentes patas en la mesa y partes importantes de cómo se iba a solucionar el problema, no solamente a corto, sino a mediano plazo. Y tenían la propuesta original, 3 puntos de los cuales el que al final no quedó es el tema del aumento de la edad de jubilación. Era precisamente decir, van a haber unas aportaciones que se tienen que hacer a la Caja del Seguro Social por parte del Estado,
que al final recordamos esas aportaciones que tenemos que hacer nosotros como contribuyente, pero que estaban contempladas dentro de la propuesta original que hacía el CONEP. De hecho, el bono de reconocimiento y el componente que estábamos hablando no contributivo, entre las dos cosas estamos hablando como de 1.4% del PIB. O sea que realmente inclusive nuestra propuesta reconocía que se requerían hacer aportaciones por parte de los contribuyentes para digamos, la sostenibilidad del fondo, y que ahora, digamos, tenemos un segundo desafío, que, digamos, primero era importante resolver y digamos, entrar a accionar sobre cómo lo vamos a ahora fondear, pero siempre es importante verlo desde la óptica de cómo estamos ahorita en las finanzas nacionales. Como mencioné, el año pasado cerramos con un déficit de 6.4 mil millones de dólares, casi 7.4% de nuestro Producto Interno Bruto. Hay que ver de qué manera nosotros hacemos mucho más eficiente no solo el cobro, sino también crear mayor actividad económica para que eso aumente la recaudación. Y aumentar la recaudación no solamente es un tema de crear empleos formales, también es un tema que eso ayuda a sanear las finanzas nacionales y no tengamos la presión que hemos tenido históricamente por parte de las diferentes calificadoras de riesgo y de bancos de inversión sobre este punto. Este punto en particular, y a mí me tocó tener varias conversaciones con la banca sobre este tema, era probablemente uno de los que puso mayor presión de tratar de resolver esto con la mayor premura. Obviamente teníamos presiones por todos lados de tratar de sacarlo rápido, pero no hace falta olvidar o desconocer que al final el bolsillo del Estado no es un bolsillo mágico donde salen los dineros. Estas aportaciones también hay que ver de qué manera las matizamos en el contexto de las finanzas nacionales y que ahora estas aportaciones recaen obviamente sobre el contribuyente. Hay que buscar las maneras de no solamente acelerar la actividad económica, sino también de mejorar en la recaudación y los gastos. Tenemos lo que inicialmente empezó siendo un aumento a la cuota obrero patronal y pasarla de 4.25 a 7.25, el componente específico que iba al IBM. Una de las cosas que eventualmente se propuso y que después queda en la ley es que este aumento iba a hacerse de manera gradual, es decir, esos 3 puntos porcentuales, que al final, digamos, era un aumento del 70%, específicamente en el componente del IBM, se empezó a hacer de 1%, que empezaba a regir a partir de este año, después 1% y 1%. Esto se propuso no originalmente por parte de CONEP, de hecho no estábamos proponiendo cambios en las medidas paramétricas, pero una de las cosas importantes para entender con esto es que al final precisamente al que afectaba este aumento era a la empresa pequeña. Esto es parte del sacrificio que se va a tener que hacer como empresarios y la gran mayoría del parque empresarial que existe actualmente son micro y pequeñas empresas. De hecho, y a mí siempre me importa recalcar esto cuando estamos teniendo estas conversaciones, no se pueden tener empresas grandes si no se mantienen bien las empresas chicas y facilitamos la creación de empresas pequeñas y medianas para que se puedan convertir en grandes empresas. Una de esas cosas, y yo sé que hay planes importantes de hacer esto, es tratar de que evidentemente sea mucho más fácil la digitalización para la cotización. Entonces, propuesta original, un aumento de 3 puntos porcentuales y que quedó siendo un aumento gradual de 1 punto porcentual. El punto que tal vez era extremadamente controversial para algunos, pero importante desde el punto de vista de las finanzas, era el aumento de 3 años en la edad de jubilación. El aumento de 3 años en la edad de jubilación habría que verlo desde varias ópticas. La primera es, en la práctica, y esto es estadísticamente demostrado, que muchas personas continúan trabajando pasados los 62 años para los caballeros, 47 años para las damas. No solamente es un tema de que esto también va a tener un impacto sobre las finanzas nacionales si se subía la edad de jubilación a razón de 500 millones de dólares al año, pero lo que acabó siendo en el proyecto de la ley, y esto digamos acabó siendo una mesa tripartita en la que entonces vamos a tener 3 diferentes expertos o grupos de expertos en los que van a poder dar una orientación en 6 años si al final se va a tener o no un aumento de la edad de jubilación. Es decir, vamos a tener que tener esa conversación. Y en este punto es tal vez súper importante entender que cuando nosotros lo estamos viendo, ¿qué está haciendo la tendencia internacional? Hay por ejemplo, caso como el que está teniendo Suiza. Suiza tiene un mínimo de edad de jubilación de 66 años, pero está poniendo en la ley de que tiene que ser 80% de la expectativa de vida. Ellos ya han puesto en este concepto digamos, el reconocimiento de que a medida que la expectativa de vida aumenta, va a probablemente el ser humano trabajar más y que la, digamos, edad de jubilación se vaya ajustando de manera automática.
Aquí agregando un poquito de cuáles eran, digamos, algunas de las diferencias más importantes o, digamos, algunas de las consideraciones más importantes. En efecto, el concepto de la capitalización individual y de las cuentas individuales sí es importante, digamos, fue producto de mucho debate, probablemente desde el punto de vista político, desde el punto de vista de cuáles eran las lecciones aprendidas que habíamos tenido en otros países. Había muchas personas que salían a decir que esto no funcionó en tal país o que esto no funcionó en este otro. Y sí es importante entender que al final, de cierta manera, también estamos combinando cuál es el concepto de qué es una cuenta individual con en qué se invierte lo que se deposita en la cuenta individual. Entonces, ahí obviamente volvemos al concepto de que ahora se vuelve absolutamente importante cuál va a ser ese manejo que vamos a tener en la caja del Seguro Social de esos fondos y tratar de sacarle un rendimiento sujeto al riesgo, lógicamente, que trate de, digamos, maximizar costo-beneficio para el aportante. Un concepto que es muy importante, y lo estuvo diciendo el director Mon, ¿cómo acaba estando la ley? Vamos a tener, digamos, 3 sistemas subsistiendo durante algún tiempo. Vamos a tener el sistema exclusivo de beneficio definido hasta que la persona, digamos, hasta que el último que está en ese fondo se mantenga en este plano terrenal, para decirlo, plano terrenal, para decirlo de una manera elegante, con la opción de que si esa persona en los próximos 12 meses quiere venir al sistema nuevo, se puede cambiar. Pero en este momento tenemos el sistema exclusivo de beneficio definido, el sistema mixto y el sistema de capitalización individual, que no es el nombre formal, coexistiendo básicamente al tiempo. El subsistema mixto tienes 2 opciones, o personas como yo, que estamos en el subsistema mixto, nos podemos cambiar de aquí a los próximos 12 meses, o cambiarnos de manera automática en el 2032, que es, yo creo, que la parte importante. ¿Por qué, digamos, el componente mal llamado solidario se mantiene? Esa fue, digamos, parte de las cosas que pasan en una democracia. Cuando tú haces un proyecto de ley, evidentemente tienes que conciliar y tratar de ver cómo esas aportaciones van quedando con, digamos, nuestras democracias representativas. Pero sí es importante aclarar que, por ejemplo, todas las personas antes de la reforma que se hizo en el 2005-2007, todas las personas que ya estaban en el sistema, esas personas ya están. Esto lo menciono porque, y yo creo que eso lo estaba diciendo el director Mon y me pareció muy valioso, las personas hablaban mucho del tema de la tasa de reemplazo, que la tasa de reemplazo, si era 60, si no era 60. Esa comparación hay que primero empezarlo a ver desde la óptica de que eso solamente aplicaba a las personas que estaban en este sistema, que es un sistema en el que si estuviste después de la reforma no ibas a estar en ese sistema in the first place. Pero sí es importante entender cómo están quedando, digamos, estos sistemas. Se me está acabando un poco el tiempo, pero aquí yo sí creo que hay, digamos, algunas consideraciones que quise hacerla de manera didáctica. Como les dije, yo creo que con el tema de la edad de jubilación, la tendencia que nosotros estamos teniendo, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, es precisamente hacia un aumento de la edad de jubilación. De hecho, y no lo tengo en esta gráfica, pero siempre muestro cuando comparas Panamá con Latinoamérica, y de hecho tienes que la enorme mayoría de los países de Latinoamérica, para el caso de los caballeros, ya están en 65 años. De hecho, hay países como Costa Rica, nuestro vecino, que no hace distinción entre hombres y mujeres y ambos mantienen la edad de jubilación a los 65 años. Es un poco el reconocimiento de los 2 factores que dije. En la medida que ha subido la expectativa de vida, si nosotros queremos que esa pensión, que se va a mantener de manera vitalicia, rinda, tenemos que ver también un poquito, calzarlo con la naturaleza del trabajo. Y con las damas 60 era la propuesta. Hoy en día, como les comenté, está el tema del comité tripartito. Una de las cosas que yo considero que era absolutamente importante, y bueno, ahí después tuvimos un debate legal. Yo soy economista, no me gusta meterme en cosas que no son de ese carácter, pero una de las cosas más nobles que me parece que estaba proponiendo precisamente el sector empleador a través del CONEP, APD y sus instituciones, era precisamente el tema de la necesidad de un regulador, de un ente supervisor, para precisamente darnos a nosotros la tranquilidad de que los fondos se estaban fiscalizando de la manera correcta, como tenemos una superintendencia de seguros y reaseguros, como tenemos una superintendencia de valores, como tenemos una superintendencia de bancos. Ese componente al final no se propuso y no quedó obviamente incluido en la ley, pero sí creo que era, digamos, una de esas cosas de gobernanza importante incluirlas. Sí se han incluido, digamos, otras. Y en el último punto, que al final ahí tenemos un componente, digamos, que mejora en ciertos aspectos. Los artículos 87 y 88 te hablan de cómo se van a estar, digamos, administrando los fondos. Originalmente la ley también estaba muy limitada en cuanto a dónde se podía invertir y cómo invertirlo. Eso obviamente nos afectaba cuál era el rendimiento histórico que había estado teniendo la Caja del Seguro Social. Históricamente, desde su
Inception 2.1%, los últimos 10 años 3.9%. Ahorita se está usando de referencia 4%, pero una de las cosas que se había propuesto desde el sector empresarial era precisamente, hey, compitamos, que tengamos instituciones, tanto públicas como privadas, que quieran dar la mejor oferta posible para sacarle el mayor rendimiento posible, sujeto al riesgo, esa parte siempre es importante decirla, a los aportantes. Pero hoy en día, ¿cómo queda? La Caja del Seguro Social podrá dar hasta 90% a la Caja del Seguro Social y al Banco Nacional de Panamá y hasta 10% a entes privados. Entonces, quiero concluir muy brevemente, nuevamente con una reflexión. Hay cosas que la ley no arregla ni era el tema de la ley arreglarla. Los temas macroestructurales, el alto desempleo juvenil, el desaceleramiento económico, los trabajadores ocasionales, la informalidad, todos esos son componentes que nosotros debemos continuar trabajando como país para tratar de ver de qué manera nosotros podemos mejorarlo y que las personas tengan una jubilación digna. Pero la única manera en la que nosotros podemos resolver los problemas de nuestro país es muy claro. La corrupción se combate con instituciones robustas y la pobreza se resuelve con empleo y con inversión. Muchas gracias.